Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos proyectos tenés en notebooks hoy en día? Seguramente muchísimos. ¿Y te pusiste a pensar cuántos de esos pueden estar siendo utilizados hoy día en el mundo real para solucionar un problema? Los juniors lo que solemos hacer siempre es trabajar en notebooks, dejarlos muy lindos, muy prolijos, pero que queden ahí en notebooks en nuestra computadora. Hoy te voy a mostrar cómo puedes hacer para pasar de tener un notebook muy lindo localmente a tenerlo disponibilizado para poder ser utilizado en el mundo real. Y no solo eso, sino que en cada paso de todo este procedimiento te voy a dejar una acción mínima que puedes hacer para ya hoy mismo pasar a la acción. Lo importante cuando desarrollamos una solución de inteligencia artificial es que pueda ser utilizado en el mundo real y que no sea un mero ejercicio práctico. Y por eso en el video de hoy yo te quiero mostrar un procedimiento paso a paso de cómo podemos hacer para llevarlo de ese notebook que tenemos, por más prolijo y lindo que sea, y que pueda ser utilizado incluso por personas en cualquier parte del mundo. Gracias. El primer paso es dejar un poco el tema de la notebookitis. O sea, ¿qué es esto? Que todos nuestros proyectos nacen y mueren en un notebook. Funciona, lo ejecutamos celda por celda, pero queda ahí, ¿sí? Y un notebook, por más prolijo que sea, es imposible llevarlo a producción. Para esto lo que tenemos que hacer es pasar nuestro código, nuestro notebook, a un script de Python. ¿Qué es un script si no estás familiarizado con este término? Python se puede trabajar de dos maneras, como scripting o como notebooks. En los notebooks ya los conocemos, los scripts son los archivos .py que trabajamos, ¿sí? Que son una serie de instrucciones que constituyen nuestro programa, pero que al ejecutarlo se ejecuta de principio a fin. Entonces de esta manera nosotros podemos crear un pipeline o un proceso que se ejecute completo, que sea todo nuestro programa y que no dependa de nuestra ejecución manual celda por celda como en un notebook. Entonces lo que podemos hacer es como una acción mínima para arrancar de a poquito. Si vos tenés un notebook con todas las celdas de todo lo que vas haciendo en tu proyecto, es empezar a agarrar ciertas funcionalidades, ciertas herramientas que vos vas utilizando en tus celdas, como por ejemplo para cargar datos, para limpiar datos, para entrenar el modelo, y separarlos en un archivo .py como funciones, ¿sí? Puedes crear un archivo que se llame utils.py y ahí tener todas las funciones que reemplazarían a esas celdas. Entonces lo que haces acá es reemplazar esas celdas por llamadas a funciones dentro de una celda principal. Entonces de esa manera podemos tener una única celda o dos principal en nuestro notebook y que importe las librerías de este utils.py y que las vaya llamando ahí en vez de tener definido todas las celdas. De esa manera ya empezamos a crear un programa, un código, una herramienta un poquitito más profesional, ¿no? Después viene el paso siguiente, pero por lo menos ir pasando todas las funciones o todas las celdas que nosotros utilizamos en nuestro código para desarrollar funcionalidades intermedias como limpieza de datos, entrenamiento de modelo, etcétera, en funciones para después ser llamados por nuestro script final. El beneficio de hacer esto es, por un lado, ya empezamos a modelarizar un poco nuestro código, ¿sí? Ya deja de ser un código monolítico dentro de un notebook, por más que tenga muchas celdas. También lo que nos permite es evitar o empezar a acostumbrarnos a evitar duplicar código. Porque si hay un conjunto de instrucciones que se ejecuta varias veces en distintas celdas, podemos encapsular todo eso en una única función y que se llame diferentes veces a lo largo del programa a medida que se necesite, ¿no? Entonces de esta manera es más fácil de mantener, porque cuando tenemos que hacer una modificación, modificamos directamente la función principal y no cada vez que aparece en nuestro notebook. Y esto también conlleva un tercer beneficio, que es que estas funciones las podemos reutilizar en otros proyectos, pues simplemente importamos ese archivo .py que tenemos en este proyecto en otro proyecto y podemos usar la misma función. No es necesario copiar y pegar el contenido del código. Entonces de esta manera empezamos a trabajar de forma un poco más profesional. Bien, el segundo paso es terminar de pasar nuestra notebook a un script. Esto, si se quiere, se puede pensar como una continuación del paso anterior o como una parte del paso anterior, porque los notebooks están buenísimos para explorar, para empezar a experimentar. De hecho, yo los uso un montón, sobre todo cuando tengo que experimentar con cosas y quiero reejecutar varias veces la misma celda con distintas modificaciones sin necesidad de tener que ejecutar todo el código desde cero. Pero si nosotros queremos llevar esto a producción, es decir, para ser utilizado en un ambiente real, no nos sirve el notebook, tenemos que pasar a un script. En el paso anterior ya pasamos todas las funciones a uno o más módulos .py, donde están las diferentes funciones que la vamos a utilizar en nuestro notebook, y en el notebook nos tuvieron que haber quedado una o dos celdas principales donde se importan todas estas funciones de nuestros archivos .py y se llaman directamente. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es un pasito más. Un pasito más. Que sí se puede. A un archivo .py que puede ser nuestra función principal o que sería nuestro main, que es lo que se ejecuta y empieza a llamar todas las funciones. Entonces de esta manera ya tenemos todo en script y es mucho más fácil de reproducir los experimentos y de ejecutar.
Incluso podemos hacer que acepte por línea de comando ciertos parámetros y después parsear esos argumentos y poder llamarlo directamente desde línea de comando sin necesidad de tener que abrir el editor de Python. Entonces de esta forma ya la ejecución empieza a ser un poco más ágil, ¿sí? Lo podemos ejecutar casi desde cualquier lugar sin necesidad de tener que abrir el editor y todo eso, y empieza a tomar un poquitito de forma de cómo sería, cómo va a funcionar después cuando esté en producción. Una vez que tenemos esto funcionando, en vez de tener que ejecutarlo desde línea de comando cada vez que lo queremos utilizar, podemos disponibilizarlo a través de una API. Si no sabes, API significa Application Program Interface, que justamente es eso, ¿no? Es una interfaz, ¿sí?, de nuestra aplicación que nos permite comunicarnos con otro programa. O sea, podemos pedirle información a esta API y que nos devuelva esa información. En este caso, por ejemplo, podemos disponibilizar una API para hacer predicción sobre nuestro modelo, ¿no? Imaginemos que tenemos un script que limpia los datos, entra en el modelo, todo nos disponibiliza un modelo entrenado, y ahora lo que queremos hacer es hacer una inferencia sobre un dato nuevo. En vez de ejecutar por línea de comando ingresándole ese dato, lo que podemos hacer es crear una API donde uno llama a esa API a través de una URL apuntando a un endpoint que sería justamente esta funcionalidad que disponibiliza la API. Le pasamos como parámetros los datos que necesite para hacer esa inferencia y nos devuelve un resultado. Entonces de esta manera podemos agilizar un poco más el uso de esta herramienta y no tenemos que nosotros manualmente ejecutar el programa cada vez que queramos consultar la información. ¡Qué hermosa enseñanza! Entonces fíjense, sencillamente en este bloque de código lo que hacemos es disponibilizamos un endpoint que se llama predict. Entonces de esa manera lo que hacemos es, cuando nos comunicamos con esta API para hacer la consulta, le podemos pasar un bloque de texto, ¿sí?, que por ejemplo podría representar el cuerpo de un mail, y nos devuelve como resultado, por ejemplo, si es spam o no es spam. Entonces de esa manera podemos profesionalizar un poco más el uso de nuestra aplicación y hacer un poco más versátil la herramienta que estamos desarrollando. Porque esto después puede ser llamado desde una aplicación web, por ejemplo, donde hay una cajita de texto donde pegamos el contenido del mail, y apretamos un botoncito que se comunique con esta API y devuelve el resultado. Y no necesitamos que todo ese modelo esté cargado por detrás localmente de nuestra aplicación web, sino que la tenemos disponibilizada en otro servicio. Los frameworks más comunes que se conocen en Python para crear API son Flask y FastAPI. FastAPI es un poco más sencillo de desarrollar. Con un poco de documentación básica se puede crear una API muy sencilla con un endpoint como el que yo les mostré recién, y ya podemos empezar a disponibilizar nuestro servicio. Así que como acción mínima te sugiero, si ya tenés una herramienta desarrollada o ya entrenaste algún modelo o algo, que construyas tu primera API y que la puedas consumir, aunque sea de forma local, pero para que ya experimentes cómo se usan estas APIs. Y después, si querés ir un paso extra ya más sofisticado, es empezar a hacer ciertas validaciones, como por ejemplo que lo que esté entrando es del tipo de dato que se necesita, que si no entra ningún dato no se rompa la API, sino que devuelva un mensajito tipo mira, no me mandaste ningún dato, o recordá que tenés que ingresar tales datos. Y esto lo que trae como beneficio es que nuestra app ya es muchísimo más robusta y que podemos disponibilizarla para que lo use cualquier aplicación, y que no solo funciona localmente en nuestro notebook o en nuestro script si lo ejecutamos por línea de comando. Lo que seguiría ahora es un paso que no es obligatorio, pero que muchas veces es altamente recomendable. De hecho, en las empresas las soluciones más robustas se desarrollan de esta manera, que es empezar a empaquetar nuestra solución. Uno de los grandes dolores de cabeza que tenemos cuando desarrollamos es el tema del problema con las dependencias, cuando queremos importar una librería que trabaja con cierta versión pero que depende de otra, que tiene que estar en otra versión pero que otro paquete también lo usa, y empieza a entrar en conflicto. Bueno, eso siempre es un dolor de cabeza, sobre todo cuando migramos nuestro código a otro sistema o a otra computadora. Entonces, para eso lo que se suele utilizar es Docker. ¿Qué es Docker? Para que se entienda de forma muy sencilla, es como una especie de máquina virtual o de contenedor donde adentro metemos todo, metemos nuestro programa, las librerías, todas las dependencias, el modelo preentrenado, bueno, otros paquetes extra que instala como para que funcione, y encapsula todo dentro de ese gran paquete, dentro de ese contenedor. Entonces, cuando nosotros lo armamos y lo ejecutamos, saca todo lo que necesita de ahí adentro y no depende de lo que haya instalado en el sistema o en la computadora hoy en día. Entonces, de esta manera lo podemos llevar a otra computadora, a otro sistema, incluso que no sea PC, y va a funcionar igual porque tiene ahí adentro todo lo que necesita. Así que eso de que, pero mi computadora funcionaba, ya no va a ser más una excusa, ¿no? Porque ya no vamos a tener ese problema de dependencia de que en una computadora funcionaba y en la otra computadora no. Así que una acción mínima que puedes hacer es construir un contenedor básico de Docker, que son muy pocas líneas, es algo muy sencillo de empezar a construir y tratar de ejecutarlo desde ahí adentro.
¿sí? Para que empiecen a ganar un poco de experiencia en cómo funciona este tema de los contenedores Docker. Bien, perfecto. Entonces todo lo que vimos hasta acá es para poder llevar nuestro proyecto desde un notebook a una aplicación que esté disponibilizada a través de una API para poder ser consumido por otras aplicaciones. Y hasta incluso lo metimos dentro de un contenedor para evitar que tenga problemas de dependencia con otras aplicaciones o con el sistema en el que esté funcionando. Bueno, todo muy lindo, pero todo esto funciona solamente de manera local. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es desplegarlo en la nube para que pueda quedar disponibilizado y cualquiera de cualquier parte del mundo lo pueda utilizar sin necesidad de que tenga que entrar a nuestra computadora. Lo que suelen hacer las empresas es utilizar las principales nubes, ¿no? Como AWS, Azure, Google Cloud Platform, pero hay otras, ¿sí? Que tienen una especie de plan gratuito que podemos utilizar para empezar a experimentar o para hacer estas pruebitas y que funcionan muy bien. Por ejemplo, para desplegar aplicaciones web hechas con Streamlit, tenemos Streamlit Cloud, que es lo que usamos en el Data Lab Workshop, pero también tenemos lugares como por ejemplo Hugging Face Spaces, que pertenece a Hugging Face justamente, donde podemos crear una API y disponibilizarla ahí y por ejemplo después ser consumida desde nuestra aplicación en Streamlit. Entonces de esa manera podemos tener una aplicación desplegada en la nube que consume nuestro servicio, que va a estar disponible siempre. Bueno, en el caso del plan gratuito lo que suelen hacer es tener ciertas limitaciones o después de que pasa cierto tiempo de que no se utiliza se pone como en pausa para poder liberar los recursos ya que son gratuitos, pero nos permite disponibilizarlo y poder utilizarlo de forma remota, ¿no? Y esto está buenísimo si lo queremos mostrar en una entrevista ante un entrevistador técnico. Le podemos mostrar que sabemos desplegar en la nube y que lo sabemos utilizar desde otra aplicación externa de forma remota consumiendo la URL de la API correspondiente. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Entonces de esta manera nuestra aplicación web queda disponibilizada con una URL y se lo podemos pasar a cualquiera, al entrevistador técnico o a la persona que sea, y puede entrar a esa URL y utilizarlo sin ningún tipo de problemas y sin depender de nosotros, ¿sí? Como utilizamos cualquier otra herramienta que hay en la web. Entonces esto nos da un valor extra enorme porque muestra que podemos crear una solución, desplegarla y disponibilizarla en la nube para que la pueda utilizar cualquier persona como se haría cualquier proyecto real. Después, cuando se tenga que pasar a algo más robusto como AWS o Azure, ¿sí? Se harán las modificaciones correspondientes, pero en esencia por detrás todas las nubes funcionan de forma más o menos similar. Mira, no me mandaste ningún dato o recordá que tenés que ingresar tales datos sencillas. Ya tenemos una idea más o menos de cómo funciona la cosa, ¿sí? Y nos convierte en un perfil muchísimo más interesante que para otros perfiles junior que simplemente saben trabajar con notebooks o saben crear un .py, pero utilizándolo siempre de forma local. Una vez que tenemos disponibilizado todo, lo que podemos agregar como una capa más de profesionalismo es un monitoreo básico, ¿no? Porque como dice el dicho, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces si nosotros no sabemos cómo está desempeñándose nuestro modelo, es muy difícil decir si están dando bien, si están dando mal, si hay algo que mejorar, si hay algo que cambiar. Entonces lo que podemos hacer es empezar a registrar el funcionamiento de nuestro modelo para después poder tomar decisiones de mejorarlo, de reentrenarlo o de modificarle ciertas cosas. Lo más básico que se puede hacer es ir guardando por ejemplo, cada inferencia que hace cuando le subimos datos o cuando se le consulta, es en un archivo CSV, ¿sí? Dentro del mismo contenedor donde está, o si se pudiera en una base de datos muchísimo mejor, pero por lo menos en un archivo CSV toda la información de esa corrida, ¿no? Por ejemplo, si se registró el usuario, el nombre del usuario, el dato que se le envió, el resultado que dio, el porcentaje de confianza o de precisión de ese resultado, como para que nosotros tengamos y vayamos registrando, ¿sí? El uso de la aplicación. ¿Para qué sirve esto? Para ver si a futuro nuestra herramienta empieza a bajar su desempeño, empieza a disminuir su precisión. Con todos esos datos recolectados, después podemos trazar una curva y podemos ver si en el tiempo va disminuyendo esa precisión o si los tiempos, la latencia, ¿no? Es decir, el tiempo que tarda desde que envían la orden hasta que devuelve el resultado va aumentando o tiene algunos picos. Bueno, podemos ver qué pasa en el proceso o si se puede modificar como para reducir ese tiempo. Pero lo más importante es para ver si la precisión de nuestra herramienta va bajando con el tiempo y poder analizar los datos y ver por qué está pasando esto para eventualmente hacer un futuro entrenamiento. ¿Y con qué datos hacemos este entrenamiento? Justamente con los datos que estamos guardando en este monitoreo. Sí, por eso también guardamos el resultado del dato de entrada que le damos y la salida que dio, ¿no? Para poder construir con eso un nuevo dataset, para aumentar el dataset original que teníamos y hacer un reentrenamiento con todos estos datos y empezar a robustecer nuestro modelo. Así que yo les recomiendo empezar a implementar este tema del monitoreo constante, ¿no? Y también se le puede agregar un poco de logging, que es ir registrando en otro archivo o en otra base de datos
información del acorde, ¿no? Si se ejecutó bien, si no se ejecutó, si dio algún error, si falló por algún motivo, si tardó más de lo común, ¿no? Como para también ir teniendo un poco un seguimiento de cómo va funcionando, ¿no? No tanto en la precisión de nuestras predicciones, sino también en la salud del modelo, de la herramienta, como se le llama. Y un último paso que todos pasamos por alto siempre, y es algo que nos tenemos que hacer la costumbre de hacerlo, es la documentación. De la documentación de nuestro proyecto. Ay, ese papeleo, ¿no sería mejor mandarlo a volar? No solamente un README en nuestro GitHub para mostrar cómo funciona, cómo lo encaramos, el problema que resuelve, etc., sino ir documentando bien todo el funcionamiento. Un flujo técnico, aunque sea alto nivel, de cómo es todo el proceso, ¿no? Parte por parte, para entender cómo funciona, documentar el código dentro para saber cada función lo que hace, qué tipo de parámetros se le da como entrada, qué tiene que dar como salida, y como para entender un poco más el funcionamiento. ¿Esto por qué es? Porque nosotros dentro de un tiempo vamos a querer modificar algo en el código y no nos vamos a acordar. Y siempre estamos convencidísimos de que no, sí, yo me lo acuerdo, si yo lo hice, pero no, créanme que pasan 1 o 2 meses y después nos olvidamos qué hace cada parte. Más sobre todo si es un proyecto que va a ir ganando complejidad y que le vamos agregando funcionalidades, es cada vez más difícil sostener en la cabeza el funcionamiento de ese proyecto, o incluso si tenemos más de un proyecto. Entonces siempre documentemos. Yo sé que lleva un tiempito, que es tedioso, que no nos gusta a nadie, pero tratemos de hacerlo. Apoyémonos en que hoy día la IA está muy avanzada, por lo menos la IA generativa, y podemos en cualquiera de estos entornos de programación con los que trabajamos pedirles, como por ejemplo usando GitHub Copilot, que es gratuito, pedirle que tome las distintas funciones y vaya haciendo la documentación completa de esto, ¿no? De los datos de entrada, de los datos de salida, para qué sirve la función, etcétera, para ir haciendo un seguimiento y también una documentación del proyecto, ¿no? De cómo funciona la herramienta, las limitaciones, cómo es el flujo del proceso, como para tener todo bien documentado, bien comprendido cómo funciona la herramienta. Por eso una acción mínima que les recomiendo es, por un lado, una acción minimísima es el README de GitHub, ¿no? Explicando el proyecto como un todo, ¿no? ¿Qué hace, para qué sirve, qué problema de negocio soluciona, cómo funciona, cómo instalarlo, cómo utilizarlo? Y un segundo paso mínimo es agarrar, aunque sea 1 o 2 archivos .py o 1 o 2 funciones y comentarlas, cómo funciona, para qué sirven, cuáles son los datos de entrada, los datos de salida, los tipos de datos, ¿sí? Y de a poquito ir agregando cada vez más funciones a esta documentación para tener todo registrado. Y después todas estas funcionalidades tenerlas en un documento aparte como un resumen. ¿Vieron cuando entramos en la documentación de alguna librería o de algún proyecto y vemos que están toda la lista de las funciones con los parámetros de entrada, de salida y todo eso? Bueno, ir haciendo una documentación así para después tener condensado en una misma fuente, ¿sí? Todas las herramientas involucradas en el proyecto, como para después también tener un seguimiento para poder utilizarlo en otros proyectos. Y no solo esto, no solo el código en sí, sino también ir guardando registro de versionado del código, del modelo de los datasets que vamos utilizando, ¿sí? Es decir, qué datos se utilizaron, qué parámetros se utilizaron para entrenar el modelo, ¿sí? Y toda la información que nos pueda servir después a futuro para saber qué parámetros tenía ese modelo, para saber qué modificar en un eventual reentrenamiento. Así que bueno, en resumen, armar un proyecto, ¿sí? Recién arranca con el notebook, pero hay un montón de pasos, ¿sí? Si uno quiere dar un salto real de calidad y de profesionalismo, lo que tenemos que hacer es tratar de disponibilizarlo para que lo puedan utilizar otros, para que realmente la herramienta pueda servir para solucionar un problema. Entonces lo que tenemos que hacer es construir nuestro script, disponibilizarlo como una API, empaquetarlo si queremos en Docker, desplegarlo en la nube, hacer nuestra documentación, ¿sí? Y hacer un monitoreo para después poder ir mejorándolo con sucesivos reentrenamientos. Así que si te interesó y querés que arme un tutorial paso a paso de cómo hacer esto con un ejemplo puntual, déjame en los comentarios la palabra tutorial o el comentario que vos quieras que me dé a entender de que te interesa, y si junto suficientes personas interesadas voy a hacer un video exclusivo explicando paso a paso con un caso práctico y mostrando en pantalla cómo llevarlo desde un notebook a disponibilizarlo para que pueda ser utilizado. Y si te interesa trabajar en un proyecto real de punta a punta, como lo haría en una empresa real con un equipo de trabajo, desde el planteamiento del problema hasta el despliegue en la nube, creé el Data Lab Workshop, que es un simulador de entorno laboral para ayudarles a ganar experiencia de esta manera y poder salir de lo que es el notebook y trabajar en problemas reales, en condiciones reales, como sería en una empresa. Así que si te interesa, te dejo el enlace en la descripción para que veas más información y te anotes en la lista prioritaria, porque en breve voy a abrir la convocatoria para la edición 2026 y quiero que estés ahí. Nos vemos la próxima. Chao.